ver la unidad de tesoro. La unidad de tesoro, también denominada servicio del tesoro, tiene en principio un enfoque desde la doctrina. Para lo cual seguimos a Chavaillán, que nos da una definición de servicio del tesoro que podemos pensarlo como, a la doctrina, ya dijimos, el conjunto de autores especializados en la materia. Dentro de la bibliografía, nosotros este tema específicamente seguimos a Chavaillán. Y vamos a arrancar entonces planteando cómo definía él al servicio del tesoro como una de las posibles definiciones de la doctrina, para después compararlo con lo que plantea la ley como el sistema de tesorería. Entonces, a Chavaillán lo que me dice es que el servicio del tesoro es el organismo o servicio administrativo encargado de dirigir y asegurar la realización de los recursos del Estado, de centralizar los fondos, de pagar los gastos, y frente a la eventual falta de coincidencia entre los ingresos y egresos, agotar las medidas para prevenir o corregir la situación, procurar los medios extraordinarios para afrontar los pagos que sea necesario efectuar. En realidad usa la palabra que sea menester efectuar. Esta definición, si la comparamos con la que da la Ley de Administración Financiera cuando define el sistema de tesorería, lo que vamos a encontrar en ese artículo 72, que si van al campus, recuerden que tienen la ley intercalada con el reglamento. El reglamento es el decreto 1344 del año 2007, pero bueno, si van abajo de las unidades van a ver que es el Ley de Administración Financiera y Decreto Reglamentario. Nosotros desde lo pedagógico recomendamos esta versión. Obviamente ustedes pueden bajar la versión de la ley por un lado y el reglamento por el otro, pero bueno, acá inclusive está enriquecido, más allá de la ley y el reglamento, con algún comentario y alguna nota esta intercalación. Pero bueno, si nos vamos específicamente a la definición que hace la LAF, Administración Financiera y de los sistemas de control, en el artículo 72, la comparamos con esa que vimos de Chavaillán, va a parecer como que hay cosas similares, pero una parte como que faltaría. Entonces, el artículo 72 dice: el sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos. Recuerden que el enfoque sistémico que tiene la ley hace que, bueno, la mayoría de los sistemas dentro de la ley estén definidos como el conjunto, órganos, normas y procedimientos, que interviene en la recaudación de ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del sector nacional, así como en las custodias de las disponibilidades que se generen. Entonces, recaudación, pago y custodia de las disponibilidades. Si volvemos a la definición anterior de servicio del tesoro, que fue históricamente como se denominó a lo que el enfoque sistémico llama sistema de tesorería en la ley, habla de pagar los gastos, realizar los recursos del Estado. Lo de la custodia lo dice más adelante cuando describe la doctrina la función del servicio del tesoro, pero también sería una función que históricamente se le asignó.
lo que pareciera que no tiene este artículo 72 es esa parte que dice, y frente a la eventual falta de coincidencia entre los ingresos y egresos. Nosotros, si nos vamos al programa de la materia, vamos a ver que dentro de esta unidad de tesoro vamos a encontrar más adelante algo que habla del sincronismo entre los ingresos y egresos. O sea, arrancamos dando la definición de tesoro, o sea, el sistema de tesorería, concepto, que sería el artículo 72. Pero, si ven, el 8.4 habla del sincronismo entre los ingresos y egresos. Déficit transitorio de caja, instrumento del tesoro. Que si uno se pone a pensar sería esto que la doctrina y Achabayán llaman la falta de coincidencia entre los ingresos y egresos. Y eso no está previsto en la ley. Claro que está previsto, pero está previsto en el artículo 82. Eso del 8.4 sería el artículo 82 y en parte el 83 de la ley. El 83 habla de que los organismos centralizados, o sea, las entidades del artículo 9, que en el 8A están dentro de la administración descentralizada, que pueden pedir préstamos, siempre que se abonen dentro del ejercicio. En cambio, el 82 plantea el tesoro, imagínense, en el 92 ya estaba vigente la ley de convertibilidad, no podía recurrir a pedirle préstamo al Banco Central vía emisión, sino que solamente la herramienta que se tenía que ver con una emisión de letra del tesoro, que es como pedir préstamo de corto plazo, ya que se plantea que hay como una... debería cancelarse dentro del ejercicio esa letra o préstamo del tesoro, pero en caso de no hacerse, se transforma en título público. Después, hablamos de las funciones y objetivos del tesoro. Y acá, bueno, quería recurrir a un material que en su momento tenía publicada la propia tesorería, que contaba un poco la misión de la tesorería y los objetivos. Ahí lo que decía de sí misma la Tesorería General era que, obviamente, era el órgano rector del sistema de tesorería y desempeña un rol protagónico en el gerenciamiento financiero del sector público, asumiendo la responsabilidad de programar y administrar los grandes flujos financieros del Estado. O sea, si queremos sintéticamente las funciones del sistema de tesorería, serían esas, o sea, gerenciamiento financiero del sector público, con la responsabilidad de programar y administrar los flujos financieros, los grandes flujos financieros del Estado. Pero los objetivos que guían el accionar del sistema de tesorería serían la administración inteligente de los recursos puestos a su disposición, atendiendo los principios de eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia en su gestión. Y un segundo objetivo sería el adecuado y oportuno registro de ingresos y pagos derivado de la gestión financiera de la administración, con el objeto de proveer información confiable para la toma de decisiones vinculadas a su evolución. O sea, por un lado, administrar los recursos con eficacia, eficiencia, economicidad, transparencia, y con el registro de la gestión financiera, o sea, los ingresos y los pagos, proveer información confiable para la toma de decisiones. Serían dos grandes objetivos del sistema de tesorería. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, seguimos entonces. Ahí, ¿puede repetir los objetivos? Me pregunta Álvaro. ¿Puede ser? Por chat. Bueno, sí, los repetimos, Álvaro, el objetivo. ¿Alguien más preguntó algo? ¿Estefanía? Sí, profe, yo quería preguntar la parte, digamos,
que hablaba, perdón, no retuve bien el artículo que habla de los sincronismos. Lo que pasa ¿Cuál es que lo vamos a volver a ver al final de la Ok, clase, por eso no profundicé, pero bueno, ese último punto de la unidad, que en realidad la ley, el término que usa es cubrir deficiencias estacionales de caja. Entonces, esa falta de sincronismo, o sea, que estén al mismo tiempo los ingresos que los gastos que produce la administración, el artículo en la ley donde o sea, si quisiéramos tener la definición completa del sistema de tesorería, tendríamos que juntar el 72 y el 82. Por cuestiones de técnica legislativa lo han separado. Pero en la doctrina, cuando tienen que definir al servicio del tesoro en su totalidad, vemos que hay ciertos rasgos similares juntando esos dos artículos con la definición, por ejemplo, de Chabayán, que es la que tomamos de la doctrina. Hay muchos autores que en su momento definieron las funciones del tesoro, pero bueno, como nos interesa después ver las funciones que da específicamente la ley, más allá de estas aproximaciones generales que damos en un primer momento, como introducción, lo que decía es que ese artículo 82, que vemos al final de la clase en profundidad, es el que vería esa cuestión del sincronismo entre los ingresos y egresos. Pero habla de deficiencias estacionales de caja, o sea, como que hay momentos donde falta, digamos, dinero para afrontar gastos que no se pueden postergar. Se me ocurre sueldos, por ejemplo, o el pago de algún servicio público, etcétera. Bueno, y respecto a no sé si está contestado, sí, Estefanía. perfecto, perfecto. Bien, Gracias. y respecto a lo que decía Álvaro de los objetivos, volvemos a decir que lo que guía el accionar del sistema de tesorería era la administración inteligente de los recursos puestos a su disposición, atendiendo al principio de eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia de su gestión y el adecuado y oportuno registro de ingresos y pagos derivado de la gestión financiera de la administración, con el objeto de proveer información confiable para la toma de decisiones vinculadas a su evolución. Pero bueno, sería, por un lado, administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, y registrar oportunamente los ingresos y pagos, o sea, la gestión financiera, con el objeto de proveer información para la toma de decisiones. Eso sería dicho de una manera más sencilla. Obviamente, el 73 me habla de que lo que un poco en el programa después, más adelante, vamos a hablar en el 8.2, ¿no? Cuando hablamos de la organización y funcionamiento de la tesorería, bueno, ahí lo que vamos a tener es una cuestión de un órgano rector, que sería la Tesorería General de la Nación, y en cada jurisdicción y entidad una dirección de tesorería que haría la cuestión operativa. Recuerden que el espíritu de la ley es una centralización normativa y una descentralización operativa, digamos. Eso tanto a nivel sistema presupuesto, sistema de contabilidad, etcétera, y también en contrataciones, pese a que no está en la ley, se sigue un poco ese espíritu, ¿no? De la centralización normativa y descentralización operativa. Bueno, volviendo al programa, acá lo que tenemos serían los sistemas de organización del Servicio del Tesoro. Vamos para hacerlo un poco más ameno, vamos a compartir un Word que haga las veces de pizarrón, digamos, así que vamos a ver si esto funciona. Bueno,
Díganme si les sale un Word para compartir. ¿Aparece como la hoja en blanco? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Ahí vamos a ver, en primer lugar, esto surge de la doctrina también, la legislación comparada, o sea, lo que han implementado en otros países. ¿Cómo organizamos ese servicio del tesoro que definimos hace un ratito? Y hay tres principales formas, quizá haya cuartas, quintas, sexta forma, pero digamos, en principio las más habituales, dicen los especialistas en la materia, sería una que se denomina sistema bancario. A ver, este sistema bancario sería darle las funciones del tesoro a un banco público. No sabemos si el Banco Central, porque hay gente que dice que puede dejar de existir, pero bueno, vamos a suponer que sea el Banco Nación, para no entrar en discusiones que no hacen al punto. Un banco oficial, como podría ser el Banco Nación, tomando a su cargo las funciones del Tesoro, sería una de las posibilidades que nos plantea la doctrina como forma de organización del servicio del Tesoro. Y de hecho, no es la que adopta nuestro país en la actualidad, pero allá lejos y en el tiempo, en el siglo XIX, en los albores del nacimiento de la patria, el banco en ese momento de lo que sería la provincia de Buenos Aires, tomó a su cargo funciones de tesorería porque no existía el Estado Nacional como lo conocemos ahora. O sea que allá por 1860, o inclusive, digamos, mediados, vamos a ponerlo así, mediados del siglo XVIII, que está en formación el Estado Nacional, en algún momento el Banco de la Provincia de Buenos Aires tuvo a su cargo las funciones de tesorería. Entonces, digo, no es que no se utilizó nunca, pero en los últimos 100 años, no. De hecho, bueno, se creó el Banco Nación, se creó el Banco Central, pero sobre todo empezó a irse hacia otro sistema, que es el que utilizamos actualmente, que lo vamos a ver después, pero ya lo vamos mencionando, que es el sistema. El BES, bueno, me adelanto y les pongo que es el sistema independiente. Pero el que utilizamos en Argentina en la actualidad es el sistema burocrático o gubernativo. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿tiene ventajas, desventajas lo del banco? Bueno, la doctrina plantea que podría en algunos casos ser ventajoso, digamos que el banco tenga funciones del tesoro, porque dice a Chabayán, por ejemplo, que si bien las funciones de caja son susceptibles de ser practicadas por un banco oficial, no puede decirse lo mismo de las funciones directivas. Entonces, en algunos casos podría tener alguna ventaja que el banco sea el que lleve adelante la función del servicio del tesoro, pero en otras no. Igual, después vamos a ver que en el sistema burocrático gubernativo no quiere decir que no intervienen bancos auxiliando al tesoro. Pero, y me vuelvo a adelantar a lo que vamos a ver en el sistema burocrático gubernativo, la tesorería estaría en la órbita del Poder Ejecutivo.
Lo cual nos lleva a, por ejemplo, la cuestión del sistema independiente. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿independiente de quién? Y la referencia es independiente al Poder Ejecutivo. Entonces, para simplificar un poco cuando vemos esos tres títulos de qué estamos hablando, el sistema bancario es un banco a cargo del Tesoro. El sistema independiente es independiente del Poder Ejecutivo, pero va a ser una comisión creada o que depende del Poder Legislativo la que va a tener a su cargo la función del Tesoro. Va a ser un comité o una comisión dependiente del Poder Legislativo. Le decimos independiente y son sistemas que a lo mejor se establecieron esto en Francia, en Estados Unidos, lo de la independencia del Poder Ejecutivo, pero hay una dependencia del Parlamento, del Poder Legislativo. Y la doctrina plantea que eso tampoco es bueno, privar al Ejecutivo de la herramienta y de las funciones que incluye la tesorería. De hecho, lo que podríamos plantear es que, bueno, por este sistema se concede un comité legislativo, todo lo relativo a la dirección del servicio del Tesoro, pero es criticada porque no resulta conveniente privar al Ejecutivo del conocimiento y conducción directa de las cuestiones del Tesoro. En Francia, por ejemplo, se consideró adecuado asignar a distintos departamentos del Estado las cuestiones presupuestarias e impositivas por un lado y las relacionadas con el Tesoro y el crédito público por otro, a fin de separar lo que es la previsión de la acción, bueno. En fin, digamos que la doctrina no está muy convencida del sistema independiente. Tesoro estamos hablando, ¿eh? ¿Cuál sería el que se aplica en Argentina, el sistema burocrático gubernativo? Bueno, obviamente la tesorería o el servicio del Tesoro está en la órbita del Poder Ejecutivo. Hay un ministerio, que sería el de Economía, que hace la superintendencia y dentro de ese ministerio tendríamos una dirección general del Tesoro. Recuerden que si tuviéramos que pensar el organigrama, podríamos pensar en el tema del presidente, el gabinete de ministros, al ministro de Economía, al secretario de Hacienda. Obviamente, al mismo tiempo que el secretario de Hacienda, tenemos el secretario de Finanzas. Después tenemos la subsecretaría de Presupuesto, dependiendo de Hacienda. Después, bueno, aparece la Tesorería General de la Nación. Piénsenlo como un organigrama, para no perder tiempo no hago los cuadraditos, pero digamos, podemos pensarlo si quieren, lo ponemos un poco más al centro acá al presidente, al jefe de gabinete de ministros, al ministro de Economía, bueno, el ministro de Economía y bueno, tiene otras áreas a su cargo, ¿no? Pero nos interesa más que nada Economía. Secretaría de Hacienda y Finanzas. Dejamos a este lado porque depende de Hacienda la subsecretaría de Presupuesto, pero acá al mismo nivel de la Tesorería General de la Nación tenemos la Contaduría General de la Nación y la Oficina Nacional de Presupuesto, por ejemplo. Esto tiene que ver también con
la organización del Servicio del Tesoro. ¿Dónde está el Servicio del Tesoro? Bueno, está dentro del Ministerio de Economía, dependiendo de la Subsecretaría de Presupuesto, que a su vez depende de Hacienda, que es uno de los órganos coordinadores del Ministerio de Hacienda. Perdón, profesor, que lo moleste. Sí. Ya está. No, que ponga más grande porque la verdad que yo no veo lo que... Ahora lo vuelvo a compartir y lo agrando bueno, un poquito. La próxima, dame un segundo. En la próxima un poquito más grande, la letra. Ahora lo arreglamos. Lo que pasa es que tenía miedo que no me alcanzara con esto del organigrama, pero a ver, para fuente. Bueno, ahí tenemos los sistemas. Abajo donde dice 100% le puede aumentar y así no ando tocando la letra. A ver si le... Claro, pasa que, bueno, se me desordenó. Ahora te quedó grande la letra. Bueno, a ver. Sí, el tema es que si se me hacen dos hojas termina siendo contraproducente, pero bueno, ahí creo que se ve mejor, ¿no? Sí, profe, sí. Bueno, a ver si bajo un poco esto. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, pero como les decía, la idea es entender en qué lugar del Poder Ejecutivo está... esperen que hay alguien que se incorpora tarde a la clase. Bueno, ahí está, ya lo admitimos. Bueno, les decía entonces, tenemos una Dirección General del Tesoro que actúa como órgano directivo y ejecutivo, lo cual no impide la intervención de instituciones bancarias en las operaciones meramente materiales y en los movimientos de fondos. O sea, auxilian a la tesorería los bancos, por ejemplo, el Banco Nación. Bueno, ¿alguien más que quiere sumarse a la clase? Bueno, esos serían los tres sistemas de organización del Tesoro, que de hecho un poco la doctrina plantea como que este sería el mejor de alguna manera porque, digamos, tiene a su cargo esa dirección de tesorería las funciones directivas y ejecutivas, ¿no? Y está en el marco del Ejecutivo que el Poder Ejecutivo es conveniente que tenga las funciones del Tesoro a su cargo y no dependan, por ejemplo, del Parlamento o de esa comisión designada por el Parlamento. Respecto a la organización y funcionamiento, bueno, ahí lo que tenemos es grandes cajas recaudadoras, por ejemplo, AFIP. Dentro de AFIP, específicamente lo que tiene que ver con la aduana, el comercio exterior, y por otro lado tenemos lo que tiene que ver con la parte impositiva, o sea, antiguamente estaba separada la parte impositiva como Dirección General Impositiva, DGI, y la DGA, la aduana, era todo lo que tenía que ver con el comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones. Pero hay cajas recaudadoras menores, por ejemplo, la del RENAPER, el Registro Nacional de Personas, que depende del Ministerio del Interior, con el tema DNI, pasaportes, que bueno, se cobra y eso
recaudado dependería de esa caja que doy como ejemplo de una caja recaudadora menor. Pero bueno, tenemos tesorerías en cada jurisdicción y entidad, como dijimos antes, o sea, el órgano rector es la Tesorería General de la Nación, pero hay direcciones de tesorería en los servicios administrativos financieros de cada jurisdicción y entidad. Y bueno, obviamente eso influye en la organización del sistema, pero vamos después a volver en algunos artículos a mencionar algunas cuestiones de los SAF y las tesorerías centrales dentro de cada jurisdicción, pero ahora, antes de avanzar, me gustaría volver al tema funciones de la tesorería, que están en el artículo 74 cuando se habla de la competencia de la Tesorería General de la Nación. Y ahí ese artículo 74 me habla de que hay como diferentes funciones de la tesorería, que son, por ejemplo, participar en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera, elaborar junto a la ONP la programación de la ejecución del presupuesto, centralizar la recaudación de recursos de administración central y distribuirla en las tesorerías de cada jurisdicción, que a su vez pagan las obligaciones, los gastos de cada jurisdicción, conformar el presupuesto de caja. Eso presupuesto de caja, no sé, en la empresa privada lo llaman el cash flow, el flujo de fondos. Presupuesto de caja de los organismos centralizados. Recuerden que cuando decimos organismos centralizados, que están en el artículo 8, en el inciso A, que sería el sector público no financiero, no dice la doctrina, ese artículo 8. En el 9 se dice, bueno, las entidades son aquellas que tienen patrimonio y personería jurídica propia. Bueno, esa entidad del artículo 9 sería este organismo descentralizado o administración descentralizada del 8A, donde dividimos la administración nacional y la administración central por un lado, que sería el conjunto de jurisdicciones, y organismos descentralizados, que serían las entidades por el otro. Después, bueno, administrar el sistema de caja única o fondo unificado, que es lo que vamos a ver en el programa cuando dentro del 8.3 vemos específicamente este tema, así que simplemente lo mencionamos ahora. Emitir letra de tesoro en el marco del artículo 82, que fue lo que mencionamos al principio de la clase, como el sincronismo entre ingreso y egreso. El artículo 82 me va a decir cuál es el límite que hay, o dónde lo podemos encontrar, mejor dicho. El tema de, digamos, qué pasa si no se cancelan dentro del ejercicio estas letras del tesoro, etc. Pero vamos a volver a estos dos temas. Lo del 80 y el 82 lo vemos específicamente en punto del programa. Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías. Bueno, esto tiene que ver con la centralización normativa que es el órgano rector, la TGN. Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar seguimiento y evaluación de su ejecución. Coordinar con el Banco Central la administración de la liquidez del sector público nacional, fijando políticas sobre mantenimiento y utilización del saldo de caja. Emitir opinión previa sobre las inversiones temporarias de fondos que realicen la entidad del sector público nacional, definida en el artículo 80, en instituciones financieras del país o del extranjero, en los términos que establezca en conjunto Secretaría de Hacienda y Finanzas. Las entidades deberán informar a la Secretaría de Hacienda las inversiones temporarias correspondientes a organismos del sector público. Cada custodiar los títulos y valores. Bueno, esto de la custodia ya lo habíamos visto en la definición del sistema de tesorería. Todas las demás funciones que asigna la reglamentación, que bueno, está reglamentado el artículo, pero no vamos a profundizar en eso.
También relativo a la organización del sistema, vamos a ver que hay un tesorero general que va a ser asistido por un subtesorero. Ambos tienen que tener algún título de la ciencia económica, se me ocurre licenciado en administración, licenciado en economía o contador, y experiencia en el área financiera de control no inferior a 5 años. Después, el tesorero dictará un reglamento interno y asignará funciones al subtesorero. También estas cuestiones tienen que ver con la organización del sistema. El 77 me dice que, bueno, va a ver los que le dije, una tesorería. Acá hablan de tesorería central en cada jurisdicción y entidad. Van a centralizar la recaudación, por eso habla de tesorería central, de las distintas cajas de su jurisdicción, recibirán los fondos puestos a disposición de las mismas y cumplirán los pagos que autorice el respectivo SAF o servicio administrativo. El 78 me dice que los fondos que administran las jurisdicciones y entidades se depositarán en cuentas a la orden conjunta del jefe del SAF o del servicio administrativo, que en realidad el SAF quiere decir Servicio Administrativo Financiero, pero la ley por ahí habla de Servicio Administrativo a secas, pero en realidad son Servicio Administrativo Financiero. Y del tesorero o funcionario que haga sus veces, porque a lo mejor no hay un tesorero, puede estar licenciado que sea, pero bueno, alguien va a estar en lugar del tesorero reemplazándolo transitoriamente. Y por último, que tiene que ver con estas cajas que puede tener recaudadora el sistema, embajadas, legaciones, consulados son agentes naturales de la tesorería. La embajada de legaciones podrán ser dirigidas en tesorerías por el PEN, Poder Ejecutivo Nacional. A tal efecto actuarán como agentes receptores de fondos y pagadores de acuerdo a las instrucciones que dicte la Tesorería General. ¿Alguna consulta hasta ahora? Yo, profe, no entiendo, ¿va a haber una tesorería central en cada jurisdicción? Y Sí. después las unidades que usted había nombrado, las unidades o servicios de tesorerías. Eso No, dónde- direcciones de tesorería, porque en realidad es así. Probablemente la tesorería central del Ministerio de Defensa se llame algo así como Dirección General de Tesorería, digamos. La ley habla de tesorería central de cada jurisdicción, pero la forma más común de encontrarnos con las direcciones de tesorería es enmarcada en un SAF. Vos fijate que la ley también habla de servicio administrativo a secas, sin embargo, lo que vamos a tener es servicios administrativos financieros. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si es... Mirta Ruiz, ¿podés mutearte? ¿O me estás haciendo una consulta? Yo porque estaba contestando la otra consulta. Después, si querés más... Perdón, profe, no, ahora no. Ah, bueno, ok. Bueno, contestando lo que venía diciendo. Piensen en el artículo 8. Ese es el sector público nacional no financiero. No financiero porque no incluye los bancos, no incluye la superintendencia de seguros. Bueno. Ese artículo 8 me habla de que hay jurisdicciones, me habla de la administración central, pero la podemos pensar como el conjunto de jurisdicciones, una jurisdicción en el Poder Legislativo, una jurisdicción en el Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo lo fragmenta en todos los ministerios, jefatura de gabinete, secretaría de presidencia, etc. Ministerio Público. En cada jurisdicción, y obviamente en las entidades, que es la otra parte, los organismos centralizados, va a haber una tesorería. Pero ¿qué pasa? También va a haber un servicio administrativo financiero.
Entonces, todos van a depender, esos servicios administrativos financieros, el titular del servicio administrativo financiero, probablemente sea un director de administración. Y de ese director de administración van a depender un director de tesorería, un director de contabilidad, un director de presupuesto, un director, o pueden llamarse a lo mejor si un ministerio, director general de presupuesto, director general de contabilidad. Por ejemplo, en la Universidad de Rosario está la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, pero a su vez, dependiendo de ella, está la Dirección de Presupuesto por un lado y la Dirección de Contabilidad por el otro. O sea, no van a tener a lo mejor el nombre de Tesorería Central, pero esa Dirección de Tesorería que está en la jurisdicción va a centralizar la recaudación. Por eso la ley habla de que va a haber una tesorería central. Central en el sentido que centraliza las recaudaciones de pequeñas tesorerías que pueda haber, supongamos, en el Ministerio del Interior va a haber una tesorería central que va a ser la Dirección General de Tesorería del Ministerio del Interior, que va a centralizar lo recaudado por las cajas menores o tesorerías menores, subtesorerías, como quieran llamarlo, que cobran en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Salta, lo de pasaporte, lo de DNI. A eso se refiere con tesorería central. No van a tener ese nombre, por eso yo decía que va a haber una dirección de tesorería que hace la parte operativa en cada jurisdicción o entidad, pero van a ser tesorerías centrales en el sentido que centralizan la recaudación de su jurisdicción o de la entidad. No sé si está respondido con eso. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo tengo una duda. Bueno. Cuando dijo la organización del tesoro, que dijo que había 3 opciones, A, B o C. Organizaciones, o sea, diferentes formas de organización del servicio del tesoro que no necesariamente, actualmente está aplicada la burocrática gubernativa, pero en algún momento se aplicó la bancaria, pero por ejemplo la independiente no se aplicó nunca en Argentina. Más allá de que en algún momento se dividió el Ministerio de Hacienda y el de Finanzas, pero siempre en el ámbito del Poder Ejecutivo. Sí, seguí con tu pregunta. No, ahí me respondiste, porque quería saber cuál era la de ahora, la burocrática entonces. La burocrática gubernativa es la que actualmente se utiliza en Argentina desde hace muchísimo tiempo. En algún momento del siglo XIX se utilizó la bancaria, pero es simplemente un antecedente histórico, no hace más de 150 años que no se utiliza la bancaria, digamos. En el siglo XIX estamos hablando de 1800 y pico que se utilizó, y por unos años fue muy poquito tiempo. Listo, gracias. No hay que. ¿Alguna otra consulta? Si no, seguimos ya con el próximo punto del programa. Bueno, entiendo que podemos, obviamente, con las competencias de tesorería general, dijimos que veíamos de vuelta la función, o sea, el artículo que habla de las competencias de tesorería general serían la descripción una por una de las funciones. Lo que vemos en el 8.1 es a grandes rasgos cuáles serían las funciones del sistema de tesorería, que son las mismas del servicio del tesoro, digamos, pero un poco en el concepto del sistema de tesorería, más el concepto del servicio del tesoro, vemos que está custodiar, pagar, recaudar y en caso de falta de sincronismo entre los ingresos y egresos, procurar los medios para cubrir esas deficiencias estacionales de caja, según como lo llamemos, a ese desfasaje. Bueno. Pero hay un punto que habla de la continuidad y unidad del tesoro. Y acá, bueno, yo lo que voy a ver
es de volver al Word, pero bueno, vamos a borrar lo que había y vamos a compartir de vuelta un Word. Bueno, ¿ven el Word? Ahí Sí, lo que vamos a empezar diciendo, y vamos ahora a agrandarlo, así se ve. Primero lo vamos a escribir, ahora lo vamos a agrandar. El presupuesto es diferente. Podríamos escribir el signo igual tachado a tesoro. ¿Por qué decimos que presupuesto y tesoro son diferentes? Pero bueno, para que lo veamos, ahora lo vamos a agrandar un poco la letra. Entonces, tenemos tesoro por acá. se dejó de ver el Word, profesor. ¿Dejó de ver el Word? A ver. Se perdió el compartir. A ver, vamos a vuelta. ¿Ahí lo ven? Presupuesto diferente a tesoro. Bueno, ¿por qué decimos eso? En el caso de la administración central, sobre todo, vamos a tener lo siguiente de acuerdo a lo que aprueba la ley de presupuesto. O sea, hay una definición de un autor que se llama Arévalo, que bueno, fue docente hace muchos años en nuestra facultad, muchas décadas. Bueno, él decía que lo que, voy a simplificarlo, ¿no? La definición de presupuesto que daba es que del lado de los recursos teníamos un cálculo o estimación de los recursos y del lado de los gastos había autorizaciones máximas para gastar. Ahí teníamos como, y que esos permisos para gastar están financiados con la estimación o cálculo de los recursos que está del lado de esa supuesta recaudación basada en estimaciones técnicas, por eso la información de órganos especializados tipo AFIP, y por eso es conveniente que el proyecto de presupuesto lo prepare el Poder Ejecutivo, porque es el que cuenta con la información como para decir, bueno, supongamos 2024, suponemos que vamos a recaudar esta cantidad. Y con eso que recaudamos vamos a financiar estos gastos. Bueno, pero ¿qué pasa? Al 31 de diciembre del ejercicio, esos permisos para gastar, recuerden que podemos hablar de presupuesto de gastos, autorizaciones para gastar, autorizaciones máximas para gastar, pero son en definitiva límites cualitativos y cuantitativos que tiene el Poder Ejecutivo en base a la ley aprobada por el Congreso. Entonces, más allá de que después el jefe de gabinete puede modificar algunas partidas, eso también está limitado lo que puede modificar, pero vamos a suponer que lo modifica el jefe de gabinete basándose en la facultad del artículo 37, igual vamos a tener que hay nuevas niveles de gasto autorizados en algunas partidas, en desmedro de otras que tienen menos, pero bueno, el total va a ser el mismo. Y en definitiva, el 31 de diciembre, aquello que no se gastó, caduca, fenece, digamos, no hay posibilidad de pasarlo al ejercicio posterior, digamos. Es como que ese crédito presupuestario de la administración central, ese permiso para gastar por ley, que le da el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, dura del 1 de enero al 31 de diciembre. En cambio, el Tesoro
que vamos a ver si lo podemos resaltar. Bueno, no sé si se ve, si es necesario lo agrando más. ¿Se ve esto o lo ponemos más grandote todavía? Sí, se ve, profe. Sí. Se ve. Bueno. El Tesoro, en cambio, y vamos a resaltarlo, lo que tiene es que al 31 de diciembre los saldos de las cuentas bancarias, esos saldos finales del, supongamos, 2023, van a ser los saldos iniciales del 2024. Y a su vez, los saldos finales al 31 de diciembre del ejercicio 2024 van a ser los saldos iniciales del ejercicio 2025 y así sucesivamente. Con lo cual, digamos, tenemos una situación de continuidad, a diferencia del presupuesto donde de alguna manera, como dijimos antes, caduca, no se traslada el saldo del crédito presupuestario de un ejercicio a otro. Esa sería, digamos, la diferencia y por eso podemos hablar del principio de continuidad del Tesoro, porque se va armando como una cadena sucesiva entre los saldos finales de un ejercicio, que son los iniciales del otro, y así sucesivamente. Por eso decimos que hay una continuidad del Tesoro. Pero también hay algo que se llama un principio de unidad del Tesoro, o sea, lo de arriba lo de arriba que explicamos recién de la continuidad del Tesoro, entonces, como les dije, es eso. No los saldos de las cuentas caja y banco, finales al cierre de un ejercicio, son los iniciales de otro. No sucede así con el crédito presupuestario, con la autorización para gastar en la administración central, sobre todo, pero bueno, digamos, el principio de unidad del Tesoro, yo quería dictarles algo, así también les queda, y de esa manera podemos avanzar al próximo punto. El principio de unidad de Tesoro también lo podríamos llamar principio de unidad de caja, y bueno, tiene un alcance más financiero que contable. Y bueno, sí es la misma regla de la unidad que en materia presupuestaria, donde se señala la inconveniencia de que haya tesorerías diferentes o que estén al margen de la tesorería general. Por lo tanto, el órgano ejecutivo central del Servicio del Tesoro debería ser donde afluyen todos los recursos del Estado, si no en un sentido material, por lo menos en un sentido jurídico. Y esto, dejo de compartir, tiene que ver con lo que vamos a ver en materia de cuenta única del Tesoro o fondo unificado. O sea, si hubiera una sola cuenta del Tesoro y todos los recursos estuvieran en esa única cuenta, bueno, ahí hay una afluencia en sentido material. Pero si bien existe la cuenta única del Tesoro, y me vuelvo a adelantar lo que vamos a ver más adelante, es una cuenta más dentro de algo que le llama sistema de fondo unificado, donde varias cuentas se toman como si fueran un bloque, y ahí es donde hablamos de una unidad jurídica, si quieren, por eso se habla de fondo unificado. O sea, hay un solo conjunto de cuentas de la administración,
De hecho, en la Municipalidad de Rosario también funciona un fondo unificado, no sé, 30 cuentas que se funcionan como bloque, entonces a lo mejor si hay rojo en una cuenta corriente y excedente de dinero en otra, se transfiere para que quede, mientras el conjunto de positivo, estar dentro de todo, no pagando intereses por descubierto, etc. Bueno, esto era relativo a la continuidad y a la unidad del Tesoro. El programa de la 8.1 y la 8.2 serían esas dos cuestiones. Pero bueno, tenemos también en el 8.3 esta cuestión que ya empezamos a hablar de fondo unificado y cuenta única, para lo cual nos tenemos que remontar a fines del siglo pasado, a la década del 90, donde en el 1 a 1 había una multiplicidad de cuentas de la Administración Nacional, alrededor de 5.000 o por lo menos 4.000 y pico, que en su conjunto generaban un gasto anual de varias decenas de millones de dólares, no me acuerdo si 30 o 40 millones de pesos, que en esa época con el 1 a 1 serían dólares. Pero además, si tomáramos, no sé, la inflación de Estados Unidos de los 90 de esta parte, sería como hablar mejor de 100, 200 millones de dólares actuales, digamos. Está bien, el peso perdió poder adquisitivo, pero bueno, estamos hablando de una cifra importante que se planteó que por ahí, reduciendo cuentas bancarias, se podía reducir. Entonces, como la ley permitía pensar en una caja única o una cuenta única del Tesoro, se empezaron a cerrar cuentas y a utilizar una cuenta bancaria común, pero donde la Tesorería General de la Nación tenía identificado que pertenecía a cada jurisdicción o entidad. Y entonces allá por 1995 se inició esto de la cuenta única del Tesoro, entonces cualquier nuevo organismo que se abriera o de lo existente que necesitaba incorporarse a esta cuenta única del Tesoro porque cerraba otras cuentas, tenía esta posibilidad. O sea, la cuenta bancaria es común a lo mejor a 100 y pico de organismos o jurisdicciones, pero la Tesorería General de la Nación tenía identificado qué le correspondía a cada una. Igual, si bien de casi 5.000 bajó a 2.100, más o menos, allá por el 2005, qué sé yo, 2003, 2004, 2005, empezaron a abrirse algunas cuentas más. Probablemente hoy esté 2.500, entre 2.500 y 3.000, digamos, la cantidad de cuentas totales de la Administración Nacional. Pero bueno, esas casi 2.000 cuentas que terminaron eliminándose, de alguna manera fueron reemplazadas por esta cuenta única del Tesoro, que, si bien el nombre dice que es única, lo real es que vamos a ver que la reglamentación permite la coexistencia de esta cuenta única, que es muy importante, en conjunto con las otras 2.000 y pico de cuentas que también tiene la administración. Para eso vamos a ver lo que dice el artículo 80 y su reglamentación. El artículo 80 dice que el órgano central de los sistemas de administración financiera instituirá un sistema de caja única o de fondo unificado según lo estime conveniente, que le permita disponer de las existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional en el porcentaje que disponga el reglamento de la ley. Entonces, vamos a la reglamentación y dice: se establece el sistema de cuenta única del Tesoro para el manejo ordenado de los fondos públicos de la Administración Nacional. Una vez en un examen preguntamos esto:
¿Cuál es el sistema, según la ley y su reglamentación, que se establece para el manejo ordenado de los fondos públicos? Y bueno, nos respondían otras cosas, no sistema de cuenta única al tesoro. Entonces siempre lo remarco por si alguna vez lo vuelven a encontrar en algún examen o en algún oral, que digamos, la reglamentación dice específicamente que es el sistema de cuenta única al tesoro. Después dice que este sistema atenderá todos los pagos resultantes de la gestión y los desembolsos comprendidos en la gestión presupuestaria y patrimonial, manteniendo individualizado. Y acá es lo que quiero plantear. La Tesorería General de la Nación es como que tiene cuentas corrientes, tiene, si quieren, no sé, los mayores, la contabilización de cuánto es de cada entidad o jurisdicción, donde tiene individualizado cuáles son los recursos propios, los afectados, los de terceros y todos aquellos que corresponden por la asignación del Tesoro a cada una de las jurisdicciones e entidades. La Secretaría de Hacienda, que era el órgano coordinador, podrá disponer de los saldos existentes en el sistema, luego establecer reservas técnicas de liquidez. O sea, si hay un dinero que se sabe que no se va a usar el mes que viene, a lo mejor 30 días, con ese dinero, no sé, puede hacer un plazo fijo en el Banco Nación o invertirlo de alguna manera. Entonces dice, luego establecer reservas técnicas de liquidez que considere necesarias en función de la programación financiera periódica que va a elaborar la propia tesorería. Sin perjuicio de ello, acá es donde coexisten ambas cuestiones, ¿no? Se mantendrá en vigencia el sistema de fondo unificado, o sea que coexisten ambos sistemas, el de caja única y el de fondo unificado. Como el del fondo unificado permite varias cuentas en simultáneo, se aclara específicamente, el mismo se integrará por todas las cuentas de las jurisdicciones e entidades, incluida la cuenta única del Tesoro. Bueno, en resumidas cuentas, esto es lo de cuenta única y fondo unificado. ¿Alguna consulta? Yo, profe. Entonces, ¿cómo sería? Hay una cuenta en la cual la Tesorería General de la Nación, o sea, es como que todas las jurisdicciones y entidades Te corrijo, son una misma cuenta. Casi todas. Algunas jurisdicciones y entidades no. Pero ¿cómo la es? mayoría tiene cuentas. como una subcuenta dentro de la cuenta única. Claro, hay una cuenta única y cada jurisdicción tiene una subcuenta. La Tesorería General de la Nación tiene acceso a todas esas cuentas. Claro, porque lleva el registro de todas las subcuentas. Si lo quiere pensar en términos contables. Bien, pero cada jurisdicción no puede ver las cuentas de las otras. No, puede ver su propia cuenta corriente. Ahora por internet tiene su password, su clave y le sale lo que le corresponde a cada jurisdicción o entidad. No ve el resto, la que ve la totalidad es la propia tesorería. Entonces la tesorería sabe que en la cuenta hay un saldo de 1.000 millones. Pero Defensa ve sus 500 millones, Salud ve sus 100 millones, Educación ve sus 50 millones, Cultura ve su millón. Porque a lo mejor hay alguna que tiene poquito ahí, pues porque en otras cuentas tienen mucho. Digamos. No es la cuenta única tiene el nombre de cuenta única, pero hay 2.000 y pico de cuentas más en el marco del fondo unificado. La ley dice que se puede usar uno u otro, acá se fue por un camino intermedio que es usar los dos al mismo tiempo. Existe la cuenta única, eso permitió cerrar cuentas, supuestamente en algún momento se iba a tender a tener realmente una sola cuenta, pero en algún punto hubo resistencia o por cuestión operativa se vio que era conveniente mantener cuentas separadas de algunos organismos, también los organismos no les interesa mucho que le usen el dinero para invertirlo si está ocioso, prefieren invertirlo a ellos, qué sé yo. La cuestión es que, bueno, sería esa la mecánica.
Claro, Entonces, Profesor, Sí, de a mí uno. no me queda muy claro dónde se utiliza el sistema de fondo unificado, porque está la Tesorería General de la Nación, que tiene una cuenta única donde puede ver las cuentas de cada jurisdicción o entidad. ¿Y cuál es el sistema unificado? Eso es lo que no entiendo. Está la cuenta única. Volvamos al inicio. Situación previa a la creación de la cuenta única. 5.000 cuentas bancarias. 100, no sé, ponerle el Ministerio de Economía, una por universidad, o lo que es peor, 12 por cada universidad, no sé, algunos ministerios con 50 cuentas, o algunos organismos con 6, 7 cuentas, cuando te querés acordarte de los 5.000. Eran muchas con mucho gasto. Vamos a hacer una cuenta grande que, si es posible, reemplace las 5.000 cuentas. Se dieron de baja 2.500. ¿Y qué le decían al organismo? Comparta una sola cuenta entre todas las jurisdicciones y entidades que va a administrar la Tesorería General de la Nación. Va a contabilizar lo que es de cada una. Usted le dice a la Tesorería General de la Nación que pague desde esa cuenta y la Tesorería General paga. El fondo unificado serían las 2.500 cuentas que no cerraron. De las 5.000 vamos a suponer que cerraron 2.500 y 2.500 no. Esas 2.500 cuentas más la cuenta única, vamos a poner que sea redondo el número, 2.501, son el fondo unificado en su conjunto. O sea, pasa a ser una cuenta más la cuenta única. Bien. Muy importante, pero una cuenta más del fondo unificado. Eso es lo que dice la reglamentación. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay consultas, avanzamos. yo, profe, A ver. para entenderlo, terminar de entenderlo, sí, porque cuesta verlo. Nosotros Para eso tenemos estamos. el servicio de administración financiera, que nos dice que es el nexo entre el órgano rector y los sistemas operativos. Y esto es casi lo mismo, sería un sistema, el fondo unificado, que a través del mismo... Una cosa es la dirección de tesorería dentro del Ajá. servicio administrativo financiero y otra las cuentas bancarias. Claro, pero lo quiero relacionar como sistema. Si estoy dentro del sistema de tesorería, este es un sistema que me permite... Lo que pasa es que por eso te quiero decir que está mal contestado. Ajá. Sí. Bien. Pregunta de examen. ¿Cuál es el sistema instituido según la reglamentación para el manejo ordenado de los fondos públicos? Sistema de tesorería, no. Sistema de cuenta única del tesoro. Esa, la reglamentación dice específicamente eso. Después dice, existe el sistema de fondo unificado, porque la ley permite los dos. Dice, no obstante que exista el sistema de cuenta única, se mantiene en vigencia el fondo unificado. Y la cuenta única es una cuentita más dentro de las miles que tiene el fondo unificado. Ahora, bien. Bien. Por Está eso bien. no es exactamente una relación con el SAF, porque, a ver, el SAF de la Tesorería General va a tener sus propias cuentas, que el titular del Claro. SAF y el Tesorero General van a hacer, ahí van a pagar los gastos propios de la Tesorería. Probablemente usen la cuenta única del Tesoro, pero su cuenta de la Tesorería General de la Nación. Después, para todo lo demás, jurisdicción de entidades, van a tener que recibir órdenes de esa jurisdicción de entidades para que paguen, pero esa misma jurisdicción de entidad capaz que tiene 1, 2, 3 o 10 cuentas también a su nombre, la UBA. La Universidad de Buenos Aires, y a lo mejor tiene su cuenta dentro de esa cuenta bancaria común, que es la cuenta única del Tesoro. Pero a lo mejor tiene 10, 20 cuentas aparte. Y lo mismo el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud.
Cada uno puede tener 20, 30 cuentas aparte de esa que comparten. Entonces, el conjunto de todas las cuentas de la Administración Nacional, incluida la cuenta única del Tesoro, el Fondo Unificado. Bueno, gracias. O sea, la cuenta única es una cuenta más, no es la sumatoria de las subcuentas. Lo que pasa es que yo digo subcuenta, pero en realidad Sí, son cuentas. es como si hubiera cuentas corrientes mayores, no sé cómo explicarte. Vamos a suponer que el saldo de esa cuenta única sea 900 millones. La Tesorería General de la Nación aprieta un botón en su sistema y le sale que los casi 20 ministerios tienen cada uno un saldo de X millones. Pero después hay universidades nacionales que también tienen su saldo, y el INTI, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONIAU, lo que se te ocurra, no sé, cualquier organismo centralizado nacional, el INCA, bueno, el INCA está excluido de la Administración Nacional, pero la CIGEN, la GN, todas tienen un saldito. Sumando todo eso, tenés 900 millones. Pero como dijo una compañera, cada uno ve lo suyo, no ve lo de los demás. Entonces, el saldo de la cuenta, que es común, es una única cuenta bancaria, está en el extracto bancario del Banco Nación. Ese lo ve la Tesorería General de la Nación. Pero después, por internet, se conecta el tesorero del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y dice, bueno, tenemos 50 millones dentro de la CUT, que son nuestros, que son del INTI. Entonces, mañana puedo mandarle una orden a la Tesorería General de la Nación para que desde la cuenta única, por cuenta y orden del INTI, le pague al proveedor X. Pero no puedo girar más de los 50 millones que tiene mi cuenta corriente del INTI dentro de la contabilidad de la Tesorería General de la Nación, contabilizada por la Tesorería General de la Nación. O sea, lo podemos pensar si querés en términos contables, ¿viste? Cuando vos tenías proveedores, su cuenta González, o proveedor, su cuenta Pérez, proveedor, su cuenta, bueno. Por eso dije su cuenta, porque pensé que a lo mejor le servía para darse cuenta que dentro de los mayores, si quieren, de la Tesorería General de la Nación, va a tener cada individualizado cuánto es de cada jurisdicción o entidad el dinero que está metido ahí en esa cuenta bancaria. No sé si hay alguna otra duda. Bien. Ahora, dentro de este punto, también vemos lo que es el fondo rotatorio o caja chica, que es el artículo 81. Para relacionarlo con la contabilidad general, y recuerden que cuando nosotros decimos contabilidad general en esta materia, hacemos referencia a introducción a la teoría contable, contabilidad 1, 2 y 3, en oposición a la contabilidad pública, que sería nuestra disciplina. La materia se llama Administración y Contabilidad Pública, pero históricamente, cuando hablamos de la doctrina, hablamos de la doctrina de la contabilidad pública. La asociación de profesores se llama Asociación de Profesores de Contabilidad Pública, o sea, teóricamente nuestra disciplina es contabilidad pública, pero bueno, con la nueva ley de administración financiera, que es otra forma, si quieren, más moderna de llamar la hacienda pública, bueno, en los programas se empezó a denominar administración y contabilidad pública la materia, por lo menos en UNR. Entonces, tenemos la contabilidad pública y la contabilidad general. En la contabilidad general existía algo que se llamaba fondo fijo. Si lo recuerdan, de la secundaria o de los primeros años de la carrera, era como agarrar un cheque, vamos a suponer, ir a cobrarlo al banco y guardar el dinero en un cajón para gastos menores. Entonces, qué sé yo, había que ir a sacar fotocopias, cargar una SUBE, pagar una encomienda, hacer algún gasto
urgente en la librería o algo por el estilo, bueno, sacarle un cheque o hacerle una transferencia al kiosquero, por ahí era un poco engorroso, entonces se le daba dinero en efectivo y se traía el ticket y, digamos, sí, vamos a suponer que el cheque original era por 300.000 pesos, siempre tenía que estar o el dinero o el comprobante. Momentáneamente, supongamos, entre que llegó el comprobante fiscal y se le dio el dinero, a lo mejor había un vale diciendo retiró para sacar fotocopia Juancito, pero después Juancito traía el ticket de la librería y de esa manera después se rompía el vale, digamos. Eso, si quieren, en la actividad privada era una posibilidad para los gastos menores. En el Estado, lo que nos vamos a encontrar es que hay una caja chica o fondos rotatorios internos que no vamos a poner el énfasis en cuál es la diferencia entre la caja chica o el fondo rotatorio interno, porque a los fines pedagógicos, digamos, lo que ustedes tienen que recordar es que es para darle respuesta a los gastos menores del Estado, que puede haber en efectivo, aunque el monto que se puede pagar en efectivo es muy simbólico, 3.000 pesos, pero hasta 64.000 pesos se puede usar, ya sea tarjeta tipo de débito o crédito corporativa, digamos, o transferencia bancaria, o bueno, ahora están hasta cheque electrónico, qué sé yo, pero digamos, mientras no sea efectivo, usar medios de pago hasta 64.000 pesos que permitan pagar algún gasto menor. Obviamente 64.000 pesos no es mucha plata, y surge de multiplicar 8 módulos por 8.000 pesos, que es el valor del módulo actual, que también ha quedado bastante desfasado, pero bueno, los gobiernos históricamente son reacios a modificar el valor del módulo, como el Banco Central es reacio a sacar billetes de mayor denominación, porque no se piensan que, bueno, no nos vamos a dar cuenta que hay inflación, porque el billete sea de 2.000 y no de 5.000, o el módulo sea de 8.000 y no de 10.000, o 20.000, o lo que sea. Pero bueno, más allá de esa cuestión del módulo desfasado, por el día de mañana el módulo puede valer de 8.000, puede saltar, no sé, a 20.000, digamos. Se habla de módulos porque con la inflación que lamentablemente hace mucho tiempo que hay en Argentina, es más fácil decir, bueno, jefe de gabinete modifica el módulo y toda la escala están en módulo, entonces empezamos a multiplicar los módulos para las contrataciones, para esto de las cajas chicas, para quienes pueden autorizar o aprobar las contrataciones, el monto presunto de las contrataciones, etcétera. Bueno, entonces modificamos el módulo y de esa manera actualizamos todo de un solo saque, no como antes que se hablaba de peso, entonces había inflación y los pesos cada vez quedaban desfasados, ¿no? No era el 1 a 1, en el 1 a 1 por ahí podían hablar, como no había inflación, no había deflación, de montos específicamente en pesos y no módulos, pero bueno. Y bueno, vamos a leer un poco lo que dice ese artículo 81 respecto a los fondos rotatorios y cajas chicas, pero vamos a ir aclarando algunas cuestiones. No se puede gastar mucho presupuesto mediante esa vía, para empezar, porque hay una limitación de que el 3% de una parte del presupuesto, que no incluye sueldos, que no incluye obra pública. Después, a su vez, digamos, lo que hay es que se tiene que usar excepcionalmente este mecanismo para ejecutar el presupuesto cuando no sea posible tramitar una orden de pago normalmente. Y bueno, según el objeto clasificador del gasto, se puede usar para algunas cosas específicas, por ejemplo, no para pagar sueldos, no para pagar obra pública, sino
pagar algunos insumos, algunos servicios, algún bien de uso, pero hay que justificar muy bien por qué, por ejemplo, uno compra una resma de papel por caja chica, porque, por ejemplo, por caja chica o por el fondo rotatorio interno, se supone que se pagan cosas más de emergencia y una resma de papel uno la debería haber comprado en una contratación, comprando muchas resmas de papel al mismo tiempo para seguir la eficiencia, la economía, la eficacia. Pero bueno, siempre doy el mismo ejemplo de decir, bueno, a lo mejor había, no sé, centenares de resmas en un subsuelo, llueve, se mojan, se arruinan, se hace una nueva compra de papel, pero en el medio se compran de apuro, no sé, un par de cajas para tener algo de papel en el mientras tanto. Entonces, si se justifica algo que a priori no parecería ser algo urgente, a lo mejor justificando la urgencia en alguna situación particular que se dio, uno podría decir por qué se hizo ese gasto por caja chica y no por una contratación. Entonces vamos a leer un poco lo que dice la ley y su reglamentación, resaltando obviamente lo más importante. Los órganos de los tres poderes del Estado y la autoridad superior de cada entidad descentralizada que conformen la Administración Nacional podrán autorizar el funcionamiento de fondos rotatorios, fondos rotatorio interno y cajas chicas, con el régimen y límites que establezcan en sus reglamentaciones. Los gastos que realicen a través del fondo rotatorio, interno, caja chica, similares, quedan excluidos del régimen de contratación. Si vamos al régimen de contrataciones, vamos a ver que dentro de los contratos excluidos está lo de caja chica, o sea que recíprocamente vamos a encontrar esa exclusión. A estos efectos, las tesorerías correspondientes podrán entregar los fondos necesarios con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores. O sea, se le da el dinero, antes era en efectivo, pero hoy en día, como les dije, 3.000 pesos en efectivo es muy poco, entonces a lo mejor lo que se hace es crear una cuenta corporativa, dar una tarjeta de débito, entonces con la tarjeta de débito se compra, o bueno, si fuera, no sé, una cuenta bancaria que permite hacer transferencias, se hacen transferencias bancarias. Ahora vamos a ver que en la reglamentación están los medios de pago que le pueden utilizar para hacer los pagos, pero digamos, si a una persona, ya sea mediante tarjeta de débito o mediante transferencia bancaria o mediante efectivo, puede gastar los 300.000 pesos, es como que se le hace un cargo, se le dice, bueno, a usted le damos 300.000 pesos. Si eso falta después, usted tiene que responder de su bolsillo por los 300.000 pesos, básicamente. Es un anticipo que se da, pero la persona se hace responsable. Entonces, las jurisdicciones de entidades, dice la reglamentación, ajustarán sus regímenes a las normas de la presente reglamentación. Los fondos rotatorios se formalizarán con un acto que los autoriza, digamos un acto administrativo, por ejemplo una resolución, y se materializan con el anticipo de una cantidad de dinero a un SAF, un servicio administrativo financiero, perteneciente a una jurisdicción o entidad, a fin de que se utilice en la atención de gasto expresamente autorizado. Porque esa es otra, dentro de las resoluciones de creación del fondo o de la caja chica, va a haber un responsable, que es el que recibe el dinero, y un autorizante, que es el que autoriza el gasto. O sea, uno ejecuta el gasto, pero le tienen que autorizar esos gastos por parte de otra persona. Después dice la reglamentación, la ejecución de estos gastos en procedimiento de excepción, limitado a casos de urgencia, debidamente fundamentados, que contando con saldo de crédito y cuota. Esto con saldo de crédito es diciendo, hay presupuesto, hay cuota de compromiso, o sea, se puede comprometer, hay cuota de vengado, se puede vengar, pero no puedo tramitar la orden de pago, dice. O sea, por eso, tiene que haber algo que justifique no hacer la contratación para tramitar una orden de pago común y corriente. Entonces, pues la reglamentación me dice, tanto la clase del gasto como el monto de las asignaciones responderán a un criterio restrictivo.
El monto es restrictivo por la cantidad de 64.000 por gasto individual y 3.000 en efectivo a lo sumo, o sea, son montos muy, ya están restringidos. Pero además la clase de gasto también, como les dije, bueno, una resma de papel en principio y no debería comprarse por caja chica, salvo que haya algo excepcional que haga que tenga que comprar resma, no tengo que justificarlo. Dice, solo podrán ser aplicados a transacciones de contado. O sea, nada de 12 cuotas, ahora 12, como había en su momento, nada. O sea, se paga todo junto. Considérese transacción de contado en el marco del presente régimen la cancelación inmediata con un medio de pago habilitado para su uso contra la entrega de un bien o la prestación de un servicio. Los pagos en dinero en efectivo realizados por fondos, rotatorio, caja chica, de acuerdo a la ley antievasión, prevención de la evasión fiscal, estarán limitados a la suma de 3.000 o la norma legal que la modifique. En realidad la ley antievasión o prevención de la evasión fiscal, más correctamente, daba un límite de 1.000 pesos, que en su momento a lo mejor eran, no sé, $1.000, era bastante plata. Pero bueno, eso nunca se modificó en una ley complementaria del presupuesto que quedó en el texto ordenado como el artículo 52, se aumentó a 3.000 para el sector público la posibilidad de pagar en efectivo. Y nunca más se tocó. Entonces, en la actualidad está bien, se puede gastar hasta 64.000, pero con los medios de pago habilitados que están en el inciso de la reglamentación, que son transferencia bancaria, tarjeta de compra corporativa, cheque, débito bancario, efectivo y otros medios que en el futuro habilita la Secretaría de Hacienda. Después dice, los fondos rotatorios serán creados en cada jurisdicción o entidad por la autoridad máxima respectiva y asignado a un SAF, previa opinión favorable de la Contaduría General de la Nación. El acto dispositivo, o sea, sería el acto administrativo, la resolución, deberá contener identificación de la jurisdicción, entidad, identificación del titular del SAF, el importe de la constitución del fondo, el monto máximo de cada gasto individual, a excepción de los que se abonan en concepto de servicios básicos, gastos, comisiones bancarias, pasajes, viáticos y otros vinculados al cumplimiento de misiones oficiales, y de aquellos gastos excepcionales incluidos en el inciso H. La fuente de financiamiento por la cual se constituye adecuada a los créditos presupuestarios asignados. Después. Norma específica, limitaciones y condiciones especiales que autorice la autoridad de creación. La máxima autoridad de cada jurisdicción podrá, por razones operativas, delegar en el responsable del fondo rotatorio la designación y cambio de responsable y subresponsable del fondo rotatorio interno de caja chica. Bueno, después, los fondos rotatorios podrán constituirse por importe que no superen el 3% de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio correspondiente a los conceptos autorizados en el inciso G del presente artículo. Esto es lo que decía de la limitación del 3% del presupuesto sobre algunas partidas. O sea, no es sobre el 3% sobre el total del organismo, sino sobre alguna parte del presupuesto. Se podrán realizar gastos y pagos con cargo al fondo rotatorio para los siguientes conceptos. Bueno, sobre estos conceptos que se pueden pagar es sobre el presupuesto inicial que tenía el organismo, que se saca el 3%. Asistencia asociada al personal, retribución extraordinaria, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, excepto bienes preexistentes, construcciones, maquinaria, equipo, etcétera, y también ayuda social a personas. Excepcionalmente, se podrán realizar gasto y pago con cargo al fondo rotatorio para los siguientes conceptos, que son obras de arte, pérdida en operaciones bancarias, otras pérdidas ajenas a la operación. Bueno.
La autoridad máxima de cada jurisdicción podrá disponer de creación y adecuación de fondos rotatorios internos. El acto dispositivo deberá contener los requisitos establecidos en el inciso E. A partir del ejercicio 2018, los fondos rotatorios internos tendrán un monto superior al equivalente a 80 módulos de acuerdo al valor del módulo establecido en el artículo 35 del presente reglamento. O sea, en el artículo 35 del decreto 1344/2007 tenemos el valor del módulo. A partir del ejercicio presupuestario 2018, las cajas chicas tendrán una operatoria similar a los fondos rotatorios. Su monto no podrá exceder la suma de 80 módulos y los gastos individuales no podrán ser superior a 8 módulos. Después, los organismos deberán dictar un reglamento interno de funcionamiento. Bueno, facultase a la Secretaría de Hacienda autorizar aumento del fondo rotatorio que no supere el 50% de lo asignado. Del mismo modo, facultase a la citada Secretaría modificar el límite del importe de creación de caja chica y gastos individuales. Los SAF que hayan asignado fondos rotatorios, cualquiera sea su fuente de financiamiento, deberán rendir los gastos hasta el cierre del ejercicio. Bueno, esta sería, si quieren, la diferencia entre el fondo rotatorio interno y las cajas chicas. O sea, el fondo rotatorio interno es como que al cierre del ejercicio le permiten al responsable del fondo retener lo que no se gastó y rendir lo que se gastó. En cambio, en la caja chica es como que se cierra con el ejercicio, tienen que devolver lo que no se gastó y el año que viene volver a abrirla desde cero. No sé si me explico la diferencia. O sea, la caja chica nace y muere en el ejercicio. El fondo rotatorio va rotando, entonces se presentan comprobantes, se vuelve a reponer el dinero. Se presentan comprobantes y se vuelve a reponer el dinero. La caja chica es como que se va gastando, se va rindiendo, se puede hacer una rendición parcial y si no, al cierre del ejercicio, si no se rindió toda, hay que devolver el dinero. Eso sería a grandes rasgos, si quieren, una diferencia entre ambas cosas. Pero vuelvo a decir, no es tan importante la diferencia, sino ver las cosas comunes de cómo estos gastos menores se pueden viabilizar mediante este mecanismo y cuáles son las restricciones. Profesor, bueno, sí. No me queda claro cuándo se usa un fondo rotatorio y cuándo una caja chica. Para empezar, el fondo rotatorio se usa para pagar el teléfono, la luz, el agua, el gas. No hacen contrataciones si tenían la línea de Telecom para contratar con Telecom. Bien, entiendo. Para los Ahora, servicios... dentro de ese fondo rotatorio grande existen fondos rotatorios internos y cajas chicas. Bien. El fondo rotatorio interno es como que no muere nunca. Continúa de un ejercicio a otro. Se crea en el 2018, supongamos, y sigue en el 2019, 2020, 2021, hasta que se dé de baja. En cambio, la caja chica, cuando nace, ya se sabe que finaliza en el mismo ejercicio. Inclusive, podía pasar, y por eso era poco operativo, que se hacía una caja chica y a los 3 meses se gastaba. Entonces, el cuarto mes se tenía que volver a hacer una caja chica. En el mes 6 se gastaba. El 7º mes se instituía de vuelta la caja chica. Entonces, a lo mejor terminaba habiendo en el año, no sé, 5 cajas chicas. Cuando si hubiera habido un fondo rotatorio, se hacía una sola vez y no había que hacer firmar de vuelta un acto administrativo y crear desde cero la caja chica. Es como que es un poco más ágil el fondo rotatorio. Bien, o sea que son para los servicios específicos como la luz, el gas, el teléfono, donde no se hace... A ver, es el fondo rotatorio cuando habla de los servicios básicos que no está limitado a los 80 módulos y los 8 módulos. Sí. Pero son casos muy específicos, o sea, el organismo va a poder pagar, excluido el régimen de contratación, los servicios básicos. Pero bueno, es una excepción, en realidad, lo que menos nos interesa es que se acuerden de eso. Lo que nos interesa es que cuando no se pueda tramitar una orden de pago normalmente, siguiendo un criterio restrictivo, se pueden hacer gastos hasta 80 módulos por caja chica fondo rotatorio con gastos individuales de 8 módulos.
Eso es lo que nos interesa. ¿Y el módulo cuánto es? 8.000 pesos. O sea, en el oral acordate de los módulos, 8.000 pesos. No, que el fondo, en realidad esto el fondo rotatorio interno es la primera vez que lo digo, que se puede pagar la luz con el fondo, no el interno, el común. Pero bueno, es así, porque si leen la reglamentación, dice que los servicios básicos se pueden pagar sin importar el monto, pero es una excepción. Para todo lo demás gasto importa el monto. Lo que pasa es, bueno, si querés saber por qué habla de fondo rotatorio por un lado y fondo rotatorio interno por el otro, es porque hay un gran fondo rotatorio en la jurisdicción, que es el que se usa para los servicios básicos y algunos viáticos, pasajes, qué sé yo, ahí no importa el monto. Pero después, en una dependencia dentro de la jurisdicción, vamos a suponer que dentro del Ministerio del Interior, no sé, hay una secretaría de municipios. Bueno, la Secretaría de Municipios tiene su fondo rotatorio interno. No paga la luz la paga a nivel central el ministerio. Pero ese fondo rotatorio interno de la Secretaría de Municipios agarra ahí, si quiere comprar algo, tiene la limitación de los 80 módulos para todo el fondo rotatorio y 8 módulos para el interno. La caja chica para gasto individual. Bien, perfecto, gracias. El fondo rotatorio. Sí. El fondo rotatorio lo recibiría el ministerio, la jurisdicción, y ellos crean un fondo interno o caja chica. Claro, porque puede haber dentro del ministerio muchas secretarías, muchas subsecretarías, direcciones que necesiten tener. Aparte, la idea es que haya un monto que permita dar respuesta a gastos menores a 64.000. A lo mejor el ministerio tiene presupuesto de miles de millones. Esto es menos del 3% del presupuesto de algunas partidas. O sea, sobre el presupuesto global del ministerio, capaz que el 0,05%. Porque la mayoría, supongamos el Ministerio de Obras Públicas, la mayoría de obra pública y sueldo, ínfimo en porcentaje lo de la caja chica, pero viene una encomienda, hay que pagarle a la empresa de encomienda, hay que tener un dinero en efectivo o la posibilidad de pagar con una transferencia bancaria o de alguna manera un gasto. Entonces, bueno, algunos gastos como pasajes, porque por ejemplo, 3.000 pesos parecía un taxi que nunca lo iba a superar, pero con la inflación que hay hoy en día, tranquilamente un taxi puede salir arriba de 3.000 pesos. Y se pagó en efectivo, aunque en realidad, si el taxi aceptara pagar con débito, lo ideal para respetar la norma sería pagarlo con débito. Pero bueno, si se pagó en efectivo, hay que justificar que el taxi no aceptaba cobro con débito, supongamos. O sea, porque un pasaje, una de las excepciones donde a lo mejor, bueno, uno puede superar los 3.000 pesos utilizando otra forma de pago, pero resumiendo, esto sería que, no sé, estamos en el aula, supongamos que fuera una clase presencial. Estamos en la Facultad de Ciencia Económica y Estadística. Queremos salir, está roto el picaporte, no podemos salir. Estamos en el primer piso, o sea que tampoco podemos salir por la ventana. O bueno, alguno muy arriesgado puede intentarlo, pero yo recomendaría no hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a los gritos, pasa una ordenanza, no sé, algún docente de la facultad. Y dice, esperen que llamo al cerrajero. Viene el cerrajero. El cerrajero le dice ahí al personal de la facultad, todo muy lindo, yo lo saco al docente, a los alumnos, pero son 50.000 pesos. Pues tengo que cambiar cerradura, romper la puerta, después tengo que hacer la copia de la llave. Bueno, bárbaro, le dicen que sí. Deja la factura y el CBU. Nosotros salimos, nos vamos todos contentos, al otro día el secretario financiero económica, el contador González, agarra con la caja chica de la Facultad de Ciencia Económica o el fondo rotatorio, le hace una transferencia bancaria al cerrajero y de esa manera tenemos la urgencia justificada porque se rompió la cerradura y teníamos gente adentro,
digamos, no había posibilidad de pedir 3 presupuestos, a ver cuál era el cerrajero más barato, se llamó el primero que vino, y bueno, se puede haber pagado con caja chica o fondo rotatorio interno, porque bueno, hay que ver, lo más probable es que en económica haya un fondo rotatorio interno, pues la universidad hace 10 años promovió los fondos rotatorios internos en detrimento de las cajas chicas. Supuestamente no iban a usar más cajas chicas, pero alguna caja chica sigue viva por ahí. Pero es plausible que convivan, digamos, ¿no? En ese caso, si Sí. el cerrajero no acepta transferencia, no tiene para aceptar transferencia, se le paga en efectivo, se acepta pagar en efectivo. Hasta 3.000 pesos, pero hoy en día ni la copia debe No. estar 3.000 pesos. Bien. Creo que, por ejemplo, una resma de papel me dijeron que está a 4.500 pesos. No sé. O sea que una copia, no sé, a lo mejor una copia sí, pero digo, cambiar una cerradura seguramente va a ser arriba de 3.000 pesos. Entonces, ¿ahí qué pasa? No acepta cobrar por transferencia bancaria. Se llama otro cerrajero. No se le puede pagar en efectivo. Pero a lo mejor él dice, mirá, tengo el Postnet, ese mercado pago portátil, entonces llaman al titular del fondo rotatorio de la caja chica, trae su tarjeta de débito, la pasa por el Postnet, o, por ejemplo, como el Banco Nación tiene ahora la posibilidad de pagar el QR con el BNA Plus, todos los fondos rotatorios, las cuentas son del Banco Nación, a nivel nación, ¿no? Entonces, bueno, no sé, manda el QR, el cerrajero, y se le paga con la lectura del QR, sacan los fondos de la... termina siendo una transferencia bancaria indirecta pagar con el QR, en definitiva. Pero bueno, digamos, lo que no puede pasar es que diga, yo no quiero ni QR, ni tarjeta de débito, ni tarjeta transferencia bancaria, quiero billete. Billete hasta 3.000, es la limitación, porque la ley plantea eso, que solamente en efectivo hasta 3.000. Lo que pasa es que 3.000 pesos hace 15 años atrás era mucha plata. Hoy no. Hoy es poca, digamos. Ya estamos en Europa, donde los euros se devalúan menos que el peso, digamos. Bueno, como queda muy poco tiempo, vamos rápidamente a leer el artículo 82 y 83. Así cerramos la clase y la unidad de tesorería. Profe, una duda nomás. No me quedó claro, digamos, ¿pueden elegir caja chica o el fondo interno como quieran? ¿O eso se usa según qué van a pagar? Disculpa, pero no entendí cuál es tu duda. Que no entendí si la caja chica o el fondo interno se usa para pagar algo en especial, o sea, ¿la pueden elegir cuando quieran? No, al contrario, no lo puedo usar para pagar cualquier cosa. ¿Y en qué caso usa la caja chica? Porque el fondo... Para cajos de urgencia, que no se pueda tramitar una orden de pago común y corriente. ¿Y eso no es lo mismo que el interno, el que dijo antes? No, a ver, por eso te dije, no pongas el énfasis en cuál es la diferencia entre la caja chica y el fondo rotatorio. Pensá que funcionan igual. Es lo mismo. Después, si vos estuvieras en un organismo público, te van a decir, no es lo mismo porque la caja chica nace y muere. Entonces, si vos querés para, no sé, tal secretaría la caja chica, la usamos, pero cuando se termina le tenemos que poner caja chica número 1, caja chica número 2, caja chica número 3. En cambio, el fondo rotatorio interno es el mismo, lo nombramos una vez y ya quedó. Lo que te quiero decir es que eso es lo de menos la diferencia. Pensarlo como que funcionan igual, si ha dado el caso. Lo importante es que entiendas que no se puede usar para pagar, por ejemplo, No, sí, eso lo entiendo. Solo algo que no sabía tendrías si... que haber contratado. De hecho, la prohibición de desdoblamiento rige acá, porque si cada gasto individual es 64.000, no es que al mismo proveedor le pedís 10 facturas de 64.000 y no pasa nada. No, es por proveedor el gasto individual. O sea, puede tener varias facturas en proveedor, pero que no sumen más de 64.000.
Listo. Entonces, si no sé, si necesitas algo de ese rubro y buscate otro proveedor. Es 64.000 cada 3 meses que puedes gastar por proveedor. Sí, sí, lo que entendí en la caja chica que es distinto cómo se repone al fondo interno. Puede haber Claro, varias porque la de caja el chica a mismo fin de año. año, si no se gastó, hay que devolver lo que quedó. El fondo rotatorio interno puede rendir lo que gastó, quedarse con el resto, y a lo mejor al inicio del año que viene le vuelven a completar el total de efectivo por lo que rindió a fin del año anterior. Listo. Bueno, como nos queda nada, 30 segundos, vamos a leer rápidamente el artículo 82, que dice que la tesorería podrá emitir letra del tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, que es lo que planteamos como la falta de sincronismo entre ingresos y egresos. Pero tiene un límite. El límite es el que fija anualmente la ley de presupuesto general. Entonces, ¿hay un límite para emitir letra del tesoro? Sí. ¿Dónde está? En la ley de presupuesto que aprueba el Congreso Nacional. Deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio y si se supera ese lapso sin ser reembolsadas, se transforman en deuda pública y bueno, va con el mismo tratamiento que el resto del crédito público. Es el título 3 el que habla de crédito público. Pero con los organismos centralizados tenemos que ir al artículo 83 que me dice que, bueno, los organismos descentralizados, o sea, las entidades, dentro de los límites que autoricen sus presupuestos y previa conformidad de la TGN, podrá tomar préstamos temporarios, probablemente con el Banco Nación, para solucionar déficits estacionales de caja, siempre que cancelen las operaciones dentro del mismo ejercicio. Y por último, y con esto lo despido, artículo 84, el órgano central de los sistemas de administración financiera, o sea, la Secretaría de Hacienda, dispondrá de la devolución a la TGN de la suma acreditada en las cuentas de jurisdicción de entidades cuando éstas se mantengan sin utilización por un periodo no justificado. Las instituciones financieras en las que se encuentran depositados los fondos deberán dar cumplimiento a las transferencias que ordene Hacienda. Y abajo dice, facúltase a la Secretaría de Hacienda, cuando no haya movimiento en un año, a pedir que se transfieran los fondos a la Tesorería General de la Nación. Bueno, alguna última consulta, que ya estamos fuera de horario, pero bueno. ¿Alguna duda de las letras del Tesoro? Yo, profe. Sí. La letra del Tesoro es para los organismos centralizados. Para la Administración Central. Ok. ¿Por qué? Por eso, porque, bueno, la Administración Central. Imagínate, no sé, que volvemos a la convertibilidad o que se dolariza la economía, no sé. Bueno, no se emiten más pesos. El Banco Central no sale más a darle anticipo al Tesoro, repartir utilidades del Banco Central, lo que sea, no hay financiación mediante emisión. El Tesoro tiene que pagar los sueldos, no le alcanza. Entonces la letra del Tesoro es salir a pedir prestado y el Tesoro te paga un interés por ese préstamo porque te lo devuelve a los 30 días. Ahora, eso lo puede hacer la Tesorería General de la Nación dentro de la Administración Central. Un organismo descentralizado, por ejemplo, no sé, una universidad, el INTI, el INTA, la CIGEN o algo, puede pedirle un préstamo al banco si tiene que pagar los sueldos y le va a llegar el dinero dentro de 3 días, bueno, pide el préstamo por 2 o 3 días y después, bueno, lo paga. El problema siempre es el 31 de diciembre, por eso con los aguinaldos, los cierres de año, a veces los organismos descentralizados están ahí cortando clavos, o pagan en enero, o bueno. Y si el organismo descentralizado no paga, se convierte no pagan en el sueldo y no lo si, pagarán a fin de mes, pues lo pagarán a principio de si no devuelven el préstamo ese antes del ejercicio. Bueno, ahí van a tener observaciones de la auditoría y de la Sindicatura General de la Nación de que no están cumpliendo con lo previsto en el artículo 83 de la ley, probablemente se le inicie un sumario a las autoridades. O sea, el propio auditor interno de la entidad debería hacer la observación. En principio los funcionarios van a tratar de evitar ir en contra de la normativa, pero vamos a suponer que había un mail de la Tesorería General de la Nación jurando que el 31 de diciembre iban a llegar los fondos y llegaron el 2 de enero. Bueno, por ahí el funcionario puede decir, mirá, tengo el mail de Tesorería General de la Nación que me transferían el 31 de diciembre a primera hora y llegó el 2 de enero, pues hubo un problema del sistema en Buenos Aires. Bueno,
tendrá que justificar por qué pagó los sueldos el 31 y no el 2 de enero, pero cuando es un caso muy límite, por lo general, como es hasta el cuarto día hábil que se pueden pagar los sueldos. Claro, era para comparar porque en la administración central se convierte en deuda pública y bueno, el descentralizado quería ver que... Claro, el centralizado dentro del ejercicio puede tener la posibilidad de pedir algún préstamo, pero en diciembre ya es más complicado porque tiene que devolverlo en el mismo ejercicio. Entonces, puede ser un préstamo de 1 o 2 días, ponerle que quiera pagar el aguinaldo el 18 y le va a entrar la plata el 20. Pero igual está muy cerca del 31 de diciembre. O sea, por lo general, los organismos centralizados en esos casos para pagar el aguinaldo espera que le lleguen los fondos y después paga. Entonces, a veces no pagan el 18. Que también están infringiendo otra norma ahí, porque los aguinaldos se deberían pagar antes, pero bueno, por eso, depende del año, depende la cuestión presupuestaria, macroeconómica, etcétera, pero en principio el organismo descentralizado en diciembre es complicado que pidan préstamos porque tienen que devolverlo al 31 de diciembre. Para cubrir deficiencias estacionales de caja, a lo mejor otro tipo de préstamo autorizado de otra manera es diferente. Estamos hablando de préstamos para cubrir problemas de caja, que son a lo mejor por el mismo banco dado, pero estamos hablando de días. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, cortamos acá por un tema de horario. Perfecto, profe, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.